¿Qué es el muestreo? El muestreo se refiere al estudio o el análisis de grupos pequeños de una población. El muestreo probabilístico es un método de muestreo que utiliza formas o métodos de selección aleatoria. El requisito más importante del muestreo probabilístico es que todos en una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. El muestreo aleatorio simple es un método completamente aleatorizado que se utiliza para seleccionar una muestra. Este método es fácil como asignar un número a los individuos y luego elegir de manera aleatoria números a través de un proceso automatizado. Finalmente, los números que se eligen son los miembros que se incluirán dentro de la muestra. Tomando como ejemplo una ONG ambientalista que realizará un estudio sobre el conocimiento que tiene la población de una región sobre el cambio climático, aquí se realizará un muestreo aleatorio simple. Entonces se realiza seleccionando como población a todos los habitantes de la región, luego se determinarán de los 1500 habitantes que se necesitan 700 individuos para la muestra. Se realizará una lista con todos los habitantes de esa región y a cada uno se le asignará un número. Y de ese número se escogen 700 números al azar con un cuadro estadístico o un proceso automatizado, y los 700 números que queden elegidos serán la muestra que utilizarán. El muestreo estratificado es un método en el cual una población grande se divide en dos grupos más pequeños, que generalmente no se superponen, sino que representan a toda la población en conjunto. Por ejemplo, un grupo de investigadores que quieren estudiar las características de las maquinarias que se utilizan en distintas fábricas. ¿Cómo van a realizar esta muestra? Accionar todas las máquinas de la fábrica de una ciudad como población objeto. Cada fábrica será un conglomerado. Se calcula que de 87 fábricas se necesitarán 5 conglomerados para elaborar la muestra. Se realizará una lista de todas las fábricas. Seleccionan 5 fábricas utilizando el método de sorteo y se utilizarán todas las maquinarias que se encuentren en esas fábricas para realizar el estudio. Muestreo por conglomerado. Este procedimiento es probabilístico, en donde los elementos de la población son seleccionados al azar de forma natural o por agrupaciones, para después poder ser analizados todos o algunos de estos elementos, de uno o de varios grupos. Un ejemplo de este muestreo es cuando se realiza una investigación sobre las características que tienen los trabajadores de la salud, donde se seleccionan los trabajadores de todos los hospitales de Bogotá como una población objeto, se realiza una lista de estos hospitales y luego se seleccionan una cantidad al azar, y con un muestreo aleatorio simple se escoge cierta cantidad de cada hospital. El muestreo sistemático. Este tipo de muestreo es probabilístico, donde se hace una selección aleatoria del primer elemento de la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada. Un ejemplo de esto es cuando se realiza una investigación sobre los trabajadores de la salud que tienen el hábito de fumar. Entonces, si nuestra muestra es de 100 trabajadores y elegimos al azar el número 3, a partir de ahí el investigador es el que realiza el intervalo y selecciona el intervalo. En este caso nosotros lo vamos a hacer con el número 4. Entonces nuestro tipo de muestreo quedaría 3, 7, 11, 15 y así sucesivamente hasta alcanzar la muestra total, que es de 100. Muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer selecciones al azar. Es utilizado donde no es posible extraer un muestreo de probabilidad aleatorio debido a consideraciones de tiempo o costo. Comúnmente se lleva a cabo mediante métodos de observación y se utiliza ampliamente en la investigación cualitativa. Los tipos de muestreo no probabilístico son: 1. Muestreo por conveniencia, donde las muestras de la población se seleccionan solo porque están convenientemente disponibles para el investigador. Esta muestra se selecciona solo porque son fáciles de reclutar y porque el investigador no consideró seleccionar una muestra que represente a toda la población. Un ejemplo para este es un estudio que se hizo de variables asociadas a la ansiedad y depresión en estudiantes universitarios,
donde participaron 6.224 estudiantes universitarios de ambos sexos de una universidad privada de Colombia. Otro tipo de muestreo es muestra intencional o por juicio. Las muestras se seleccionan basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador. En otras palabras, los investigadores eligen solo aquellos que estos creen que son los adecuados respecto a los atributos, la representación de una población para participar en el estudio de investigación. Un ejemplo de este es que se hizo de signos de depresión y ansiedad en una muestra de individuos mexicanos desempleados, donde participaron en el estudio un total de 250 individuos desempleados seleccionados de una agencia de desempleo. Muestreo por cotas. El investigador está interesado en estados particulares dentro de la población. Es aquí donde el muestreo por cotas ayuda a dividir la población en estratos o grupos. Para este tipo de muestreo utilizaremos el artículo, el cual nos habla de la estimación de la medida poblacional, en donde este consiste en estudiar un número de elementos de una población de estudio de distintas modalidades o varios factores, el cual será representado por una serie de números para así clasificarlos dependiendo del grupo en el que se encuentre. Muestreo por bola de nieve. Este tipo de técnica de muestreo ayuda a los investigadores a encontrar muestras cuando son difíciles de localizar. Este tipo de muestreo se utiliza cuando la población es muy pequeña o de muy difícil acceso. Utilizaremos el artículo de evaluación de la coronafobia en adultos mayores de Lima, Perú, en donde nuestra población de estudio fue de 274 adultos mayores, los cuales fueron seleccionados por el muestreo bola de nieve del 3 al 31 de agosto. Los adultos mayores que participaron fueron los que estaban en condiciones óptimas y nos pudieran dar su consentimiento informado y no fueran diagnosticados de COVID recientemente.